Preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida a todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que seamos hoy las puertas, el Rey viene ya. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Hoy queremos adorarle por la eternidad. Viene ya, mi amado, pronto lo veré. Viene ya, mi amado, pronto volverá. Y voy saltando, brincando, celebrando su victoria. Viene ya, está en este lugar. El Señor está en este lugar para sanar, para salvar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para salvar mi alma. El Señor está en este lugar. 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 ¿Para qué? ¿Para qué? Para sanar, para salvar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para salvar mi alma. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Y lo fuerte. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios, ¿cómo está? Marchando está. Grande y fuerte. Y fuerte es nuestro. Oh sí. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para Él. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para Él. ¡Viene ya! Preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida a todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que seamos hoy las puertas, el Rey viene ya. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Hoy queremos adorarle por la eternidad. Viene ya, mi amado, pronto lo veré. Viene ya, mi amado, pronto volverá. Y voy saltando, brincando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado, Cristo viene ya. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Padre Jehová de los ejércitos. A Él le damos toda la gloria y toda la alabanza. Por su gran misericordia estamos una vez más al aire desde la capital de la República, Dios Fuente de Poder Bogotá, por aquí por la página de Facebook Dios Fuente de Poder Bogotá.
Gloria al Señor Jesucristo. Y estamos contentos, estamos felices con todo lo que el Señor está haciendo en medio de su iglesia, en medio de su pueblo. Un saludo muy cordial para todo aquel que sintoniza, que se conecte. Una cordial bienvenida para todo el pueblo del Señor, para los miembros de la Junta Directiva de la Misión Dios Fuente de Poder. Gloria al Señor Jesucristo, para todos los consiervos, pastores, líderes, ministros y todo el pueblo del Señor de manera general. Gloria al Señor Jesucristo, estamos contentos, como lo decíamos anteriormente, porque hemos visto la misericordia de Dios, hemos visto su amor, hemos visto su poder, hemos visto cómo el Señor nos ayuda, cómo el Señor nos entrega muchas bendiciones. Gloria al Señor. Y nos acompaña en la parte técnica el resto de mi familia, mi amada esposa, la sierva del Señor, pastora Karen Cantillo, mis dos hijas, Dulce Cristina Álvarez y María Victoria Álvarez Cantillo, están en toda la parte de audio, video, toda la parte técnica en general. Así que por eso también le damos la gloria al Señor Jesucristo, porque como familia también estamos dispuestos y estamos sirviéndole al Señor. Vamos a orar a esta hora de la tarde, vamos a orar, gloria al Señor Jesucristo, y quien te habla también, tu amado pastor Odair Álvarez, por la misericordia del Señor Jesucristo. Vamos a entrar en oración, vamos a entrar en intercesión unos minutos, el tiempo avanzado, pero siempre que vamos a desarrollar una actividad espiritual, tenemos que invocar el nombre del Señor. Tenemos que clamar, tenemos que interceder para que sea el Señor ayudándonos, sea el Señor tomando el control de todo, para que sea el Señor dirigiéndonos, para que sea el Señor bendiciendo. Vamos a orar a esta hora de la tarde. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, una vez más venimos ante tu presencia, Señor, agradecidos, Jehová de los ejércitos, por todas las bendiciones que tú nos entregas, por toda la ayuda, por todo el socorro, por todo el sostenimiento, Señor, que tú le das a cada una de las ovejas, a cada una de las vidas y a cada una de las almas, Señor. No nos resta otra cosa que decirte gracias. Gracias por tanta ayuda, gracias por tanto amor, gracias por tanta misericordia, gracias por tanta bondad, Señor. Si no fuera por usted, desfalleceríamos, Señor. Si no fuera por usted, Jehová de los ejércitos, nos desanimaríamos de una forma tan tremenda, Señor. Quedamos sin fuerzas muchas veces, quedamos sin aliento, quedamos, Señor, sin esperanza. Pero tú eres el Dios que nos ayuda, tú eres el Dios que nos bendice, tú eres el Dios que nos fortalece, tú eres el Dios, Señor, que día a día, mañana a mañana, tarde a tarde, tu misericordia se aumenta, se amplía con cada una de nuestras vidas, Señor. Por eso venimos a darte gracias, Señor, por toda tu bondad, por todo tu amor, Señor, por toda, Jehová de los ejércitos, las bendiciones que tú le entregas a cada una de nuestras vidas, a cada una de las ovejas, a cada uno, Señor, de los que hacemos parte del pueblo más hermoso que pueda habitar en esta tierra, que es el pueblo del Señor. Así lo dice el Salmo, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Padre, y por eso estamos contentos y felices en medio de la adversidad, en medio de la dificultad. Seguimos creyendo en usted, seguimos esperando en usted, seguimos, Señor, invocando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Oramos, Señor, por todo Jehová de los ejércitos, los que están en clínicas, en hospitales, aquí en Colombia, fuera de Colombia, en la costa atlántica, aquí en la capital de la República, en las diferentes ciudades de Colombia. Colocamos, Señor, a los que están enfermos en las unidades de cuidados intensivos, en las unidades de cuidados intermedios. Colocamos, Jehová de los ejércitos, a todo aquel que está enfermo, Señor, en esta tarde, para que usted lo siga ayudando, para que usted le siga entregando victorias, para que usted lo siga sanando y lo siga respaldando. En el nombre poderoso de Jesús colocamos esta nación. Sigue, Señor, ayudando a Colombia. Sigue, Señor, guiando a los gobernantes, a los alcaldes y a todo aquel, Señor, que hace parte de la salud. A todo aquel médico, a todo aquel enfermero, enfermera, a todo aquel Padre Celestial que de una u otra manera, Señor, pueda ayudar y pueda aportar para que esta pandemia, Señor, sea dispersa lo más pronto posible y para que los enfermos sean recuperándose de una manera satisfactoria. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo colocamos también este tiempo, Señor, de ministración de tu palabra, este tiempo, Señor, de clamor, este tiempo, Señor, en el cual venimos esta tarde a comer de ti, a comer del Cordero. Pedimos, Señor, que tu presencia, que tu Espíritu Santo, que tu poder y que tu gloria sea fluyendo, Señor.
que no sea el hombre. Padre, nos quitamos nosotros los hombres para que usted se sienta, Señor, para que usted sea el reconocido, para que usted sea el aplaudido, para que usted sea, Señor, el que fluya a cada una de nuestras vidas, para que solamente, Padre, la gloria, la alabanza, los aplausos y el reconocimiento sean para usted, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos toda la gloria, te damos toda la alabanza. Síguenos ayudando, sigue ayudando a tu iglesia, sigue ayudando a tu pueblo. Sigue, Señor, sacándonos del desierto, Padre Celestial, en victoria. Siga, Señor, pastoreándonos en medio, Padre, de la escasez, en medio de la enfermedad. Siga siendo, Señor, usted nuestro buen y gran pastor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, te damos toda la gloria y te damos toda la alabanza. Gloria al Señor. Amén y amén. Lo hemos orado, gloria a Dios, y creemos que el Señor va a escucharnos y que creemos que el Señor nos va a responder. Gloria al Señor Jesucristo. Y vamos a entrar en materia, el tiempo avanzado. Vamos a continuar con esta enseñanza, Dios mediante, en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 24, Éxodo capítulo 24, versículo 12. Éxodo 24, 12 dice así la santa y bendita palabra del Señor. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó. Y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Gloria al Señor Jesucristo por su bendita palabra, que siempre, siempre está bendecida y que nunca vuelve vacía. Siempre va a ser el trabajo para la cual el Señor la envió para nuestras vidas. Vamos a continuar estudiando, gloria al Señor, vamos a continuar estudiando este tema que se titula La esperanza de un futuro mejor. La esperanza de un futuro mejor. La esperanza de un futuro mejor. Y estudiábamos el pasado lunes, en las horas de la tarde, acerca de este pasaje de Miqueas capítulo 7, versículo 1 al 7. Miqueas 7, 1 al 7, que es el texto guía, que es el texto principal, donde el profeta Miqueas narra, escribe, esboza todo lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel en aquel tiempo. Hay una corrupción moral total, una corrupción moral en el pueblo de Israel en aquel tiempo, a tal punto que el profeta escribe todas esas falencias, toda esa corrupción, todo lo que hacía el juez, todo lo que hacían los ciudadanos, cómo actuaba supuestamente el mejor amigo, toda esa descomposición de valores, toda esa descomposición de principios, toda esa descomposición aún en la parte espiritual. Una Y el profeta, después de escribir aquello, dice en Miqueas capítulo 7, versículo 7, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. El profeta también muestra cuál es la puerta de salida. ¿Cuál es la puerta de salida y dónde debemos ir nosotros? En ese momento donde hay corrupción, en ese momento donde hay desesperanza, en ese momento donde hay aflicción, en ese momento donde la incertidumbre es como el virus, valga la redundancia que estamos viviendo del coronavirus, donde hay, hermano, contagios a nivel mundial, a nivel nacional. El Dios de mi salvación, el Dios mío, me oirá. Muestra el profeta Miqueas, da a conocer, da a entender
y da la salida hacia donde en aquel tiempo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, debía mirar. De igual manera, la palabra del Señor nos enseña que nosotros también tenemos que mirar al Señor. Siempre tenemos que poner nuestros ojos en el Señor. Siempre tenemos que clamar, siempre tenemos que poner nuestra esperanza como lo estamos estudiando. Y así se titula el mensaje, la esperanza de un futuro mejor. Y definimos lo que es esperanza, es la confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. La esperanza es la confianza. Esperanza y confianza son sinónimos. Pero es la confianza de qué? De lograr una victoria. De que el Señor nos está ayudando, de que el Señor nos está pastoreando, de que el Señor nos está proveyendo de muchas maneras, de muchas formas. El Señor se está dando a conocer, se está manifestando para la victoria de su pueblo. Así que eso es esperanza, es confiar. Confiar de lograr una cosa o que se realice lo que se desea. Vamos a pasar este desierto en victoria, nuestras familias, nuestros hogares, nuestros hermanos en Cristo, todo el pueblo del Señor. Si es obediente y si pone la esperanza, si confía en el Dios que hizo los cielos y la tierra, entonces vamos a pasar este desierto, este pequeño suceso que hemos vivido aquí en el 2020, lo vamos a pasar en victoria. La esperanza también es la cosa o persona que es objeto de esa confianza. En nuestra esperanza, nuestra confianza es Dios, la persona del Señor, la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Nosotros, y lo vamos a ver también ahora en la definición, esa es nuestra esperanza. La persona del Dios vivo, la persona del Dios eterno, la persona que tiene el control de todo lo que está sucediendo en el mundo entero. Para tener esperanza, para nosotros tener esperanza y poder lograr aquella cosa que nosotros deseamos, aquella cosa que nosotros anhelamos, para poder lograr aquel deseo incumplido, nosotros también tenemos que aprender a esperar. Tenemos que aprender a esperar. La esperanza la podemos tener ahí como aquella promesa. Pero si nosotros nos desesperamos, perdemos la esperanza. Perdemos el enfoque, perdemos el objetivo, perdemos el norte. ¿Por qué? Porque dejamos de confiar de que aquello lo vamos a recibir. Por eso para nosotros tener esperanza y para nosotros lograr esa esperanza, alcanzar esa esperanza, tenemos que aprender a esperar. Tenemos que aprender a esperar. ¿Y qué es esperar? Tener esperanza. Cuando el profeta dice, mas yo a Jehová miraré, mas yo a Jehová esperaré. Quiere decir, mas yo en Jehová confiaré, mas yo en Jehová tendré mi esperanza. Y en Él, en la persona de Él, en el tiempo de Él, en el secreto en Él, en la soberanía de Él, yo aprendo a esperar. Yo aprendo a esperar. Voy a esperar porque el Dios que me lo prometió, el Dios que es mi esperanza, de que se realice algo, algo que se desea. Esperar también es creer, lo definíamos el pasado lunes. Creer o saber que sucederá una cosa. Entonces, el esperar tiene que ver con la fe, tiene que ver con el creer, con el creer, con el creer. Así que para nosotros esperar, tenemos que creer, tenemos que tener fe. Y por eso el Señor nos ha enseñado a través de los diferentes instrumentos, de los diferentes predicadores, de los diferentes pastores, que tenemos que aprender a creer. Y Dios nos ha traído palabra de fe, Dios nos ha traído palabra, hermano, de firmeza, Dios nos ha traído diferentes palabras para el Señor, en medio de esta pandemia, desarrollar nuestra fe, desarrollar nuestra creencia plena en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces, por la fe, como dice Hebreos capítulo 11, por la fe entendemos, por la fe esperamos, por la fe recibimos, por la fe confiamos. Por eso Dios, repetimos, Dios
usa a sus diferentes instrumentos, predicadores, pastores, ministros, diferentes instrumentos que Dios ha usado y va a seguir usando en medio de esta pandemia para impartirnos fe. Fe. ¿Fe en qué? En la esperanza. En la esperanza que en cualquier momento, como lo enseñamos también en unos meses anteriores, en cualquier momento va a sonar la trompeta. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza y por eso Dios trae la palabra para que aquella esperanza la sigamos, valga la redundancia, esperando. ¿A través de qué? De la fe. A través de la fe. A través de la fe podemos estudiar en este tiempo cómo el pueblo de Israel, en medio de esa pandemia que también hubo con las plagas de Egipto, las diferentes plagas, los diferentes sucesos que sucedieron, la plaga de las tinieblas que fue la última plaga, cómo el Señor guardó a su pueblo, cómo el Señor guardó a su pueblo Israel en aquel tiempo. Entonces, esa fe que Dios me enseña en este tiempo, esa fe me da la esperanza de que vamos a pasar este tiempo, este desierto en victoria. Así que la espera tiene que ver con creer. Creer. Seguimos refugiados bajo las alas del Altísimo. Seguimos creyendo en el Dios Todopoderoso. Seguimos esperando la provisión espiritual, la provisión natural. Seguimos confiando de que ninguna de las plagas que Dios envió en Egipto en aquel tiempo y que ha enviado en este tiempo nos va a tocar. Y así es que se espera, creyendo. 3. Dale gracias a Él. Terminamos con una alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. 4. Esperar es permanecer en un lugar. Yo espero y permanezco en ese lugar. Permanezco, confío, creo que lo que yo estoy esperando lo voy a recibir. Porque estoy permaneciendo en ese lugar. No solamente estoy creyendo de que va a venir, sino que ahí, en ese lugar, sigo anclado, en ese lugar sigo firme, permaneciendo, creyendo de que voy a lograr y voy a alcanzar aquella promesa que estoy esperando. Hoy más que nunca es el tiempo de permanecer en el Evangelio, de permanecer en Cristo, de permanecer en la palabra, de permanecer en la fe. Porque estamos siendo probados de diferentes maneras. Dios está probando la fe, Dios está probando la firmeza, Dios está probando la confianza, Dios está probando, hermano, muchas cosas el Señor está probando. Y lo que el Señor quiere es que nosotros permanezcamos en sus promesas, que nosotros permanezcamos en el Evangelio, que nosotros permanezcamos en su palabra. Seguimos esperando confiadamente en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Seguimos confiando plenamente que vamos a salir en victoria. Y hoy Dios nos tiene confinados todavía. Hay mucha gente que ha salido a desarrollar sus labores, pero todavía hay aislamiento preventivo obligatorio hasta el 15 de julio y quién sabe hasta cuánto tiempo más. Dios todavía nos tiene confinados para que sigamos permaneciendo en Él, escuchando la palabra de Dios, orando, clamando, intercediendo. Así que el que espera, permanece. El que espera, permanece. El que se desespera, que quiere decir que carece de toda confianza, que carece de toda fe, se le va la fe, se le va la fe. La desesperación no es más que el producto de la falta de fe. He dejado de creer, he dejado de confiar y como tal, como consecuencia, he dejado de esperar. Entonces me abraza la desesperación y comienzo entonces a actuar ahora bajo mi posición, bajo mi corazón, bajo lo que yo siento, bajo lo que yo pienso y bajo lo que yo creo. Así que este es un tiempo para permanecer más, permanecer unidos como familia, levantar los altares familiares en nuestras casas, restaurar esos altares que quizás antes de la pandemia estuvieron derribados, estuvieron, hermano, sin leña, estuvieron, hermanos, descuidados, que este sea un tiempo también de restaurar ese altar familiar, ese altar donde papá, donde mamá, donde los hijos participan de la comunión, participan de ese devocional, permaneciendo ahí, creyendo que el Señor lo está haciendo, que el Señor está fluyendo. Así como lo hacía también el pueblo de Israel, que mientras la plaga de las tinieblas, la plaga de la muerte, azotaba a Egipto, ellos estaban permaneciendo ahí en la cena con el Cordero. El Cordero era el adorno principal de la mesa y de la familia. Quizás nosotros en este tiempo o antes de la pandemia hemos descuidamos mucho
aquello, pero hoy es un tiempo para restaurar también eso y que nuestras familias, nuestros hogares permanezcan ahí en la santa y bendita palabra del Señor. Esperar también es confiar en una persona, esperar a esa persona, creer que una cosa favorable ocurrirá. En fin, todo eso lo estudiamos el pasado lunes, gracias al Señor Jesucristo. Y comenzamos a estudiar cómo se comienza a esperar, cómo aprendemos a esperar en el Señor, cómo aprendemos a desarrollar esa espera para lograr la esperanza, para alcanzar la esperanza, para alcanzar aquellas promesas que Dios nos ha entregado, que hay más de miles promesas, más de 3000 promesas en la palabra del Señor. Hay muchísimas, muchísimas promesas en la palabra del Señor, pero también hay promesas personales, promesas espirituales, promesas que Dios nos ha entregado en la parte laboral, en la parte familiar, en la parte del hogar, en la parte sentimental, en muchas y muchas esferas. Dios nos sigue prometiendo, Dios nos sigue bendiciendo, además de las que hay en la palabra del Señor. ¿Cómo alcanzamos esas promesas? ¿Cómo logramos desarrollar la espera? Y más que estamos viviendo en un tiempo, en un mundo donde todo lo queremos ya, donde el mismo posmodernismo ha hecho de que la vida sea acelerada. Por eso es que muchos están incómodos, porque todo está frenado, porque los centros comerciales están cerrados. Poco a poco se han abierto, ahí esporádicamente, pero muchos están siendo también llevados a esa situación donde la misma quietud los lleva a la desesperación. ¿Cómo aprendemos a esperar en el Señor? Comenzamos en el libro de Números, capítulo 9, versículo 8. Lo estudiamos también el pasado lunes. Números, capítulo 9, versículo 8. Y Moisés les respondió: esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Esperad y oiré. Y estudiábamos que lo primero que tenemos que hacer nosotros es aprender a oír la voz de Dios. Aprender a oír la voz de Dios. Es el primer paso para comenzar a aprender a esperar en Dios. Oyendo la voz de Dios. Oyendo la voz de Dios. Teniendo esa intimidad con el Señor. Teniendo, hermano, esa cercanía con el Señor para oír su voz. Para escuchar su voz. Cuando Dios nos trae su palabra, Dios nos está hablando. Dios nos está hablando y Dios nos está diciendo qué es lo que debemos hacer ante ciertas circunstancias. En nuestra vida espiritual, en nuestra vida personal, como siempre lo hemos enseñado, todo está en la palabra del Señor. Queremos tener hogares de victoria, hogares fructíferos, hogares, hermanos, donde la palabra, la presencia de Dios, el gozo, la felicidad, la unidad, siempre permanezca también el amor. Tenemos que ir a la palabra del Señor. Tenemos que oír lo que Dios está diciendo a través, gloria al Señor Jesucristo, de su palabra. Hoy son muchas las voces que hablan, son muchas las voces que hablan y que expresan, porque estamos viviendo en el posmodernismo donde supuestamente cada quien tiene libertad de expresión, pero la libertad de expresión también puede llevar a otras personas a ofender, a otras personas a burlarse de la situación, aún de personajes públicos, personas importantes. Nosotros como pueblo del Señor Jesucristo tenemos que aprender a oír la palabra del Señor, sea predicada, sea profética, sea de ciencia, sea de sabiduría, sea de consejo, en las diferentes manifestaciones de cómo Dios nos viene a hablar, de cómo Dios nos viene a mostrar el camino, a señalar el camino. Tenemos que aprender a oír la voz de Dios, aprender a oír, gloria al Señor Jesucristo, aprender a tener los oídos sensibles a la voz de Dios. Eso es lo que el Señor también quiere enseñarnos en este tiempo. Su revelación, su palabra, la palabra que Dios puede traer a través de cualquier varón o cualquier mujer de Dios, pero que nosotros entremos de manera personal, de manera íntima, entremos ahí en esa cercanía, en esa estrechez, para tener la sensibilidad, es lo que Dios quiere, de oír su palabra, de oírla, de oírla. ¿Qué es lo que Dios me promete? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo deje? ¿Dónde quiere Dios que yo avance? ¿Qué quiere Dios trabajar en mí? ¿Qué quiere el Señor trabajar en lo más profundo de nuestros corazones? Tenemos que oír la palabra del Señor. Hacer un pare, y como también lo hemos enseñado muchas veces Dios nos habla no lo que nosotros queremos, no lo que nosotros queremos, sino lo que nosotros necesitamos. Y ese era el respeto
que este siervo de Dios, Moisés, tenía la palabra del Señor. Y fue tan tremendo el primer encuentro que tuvo Moisés en Éxodo capítulo 3 con Jehová, fue un encuentro de una conversación. Él ve por qué causa la zarza, está ardiendo, pero no se quema. ¿Y qué dice Moisés en su corazón? ¿Qué dice Moisés? Iré yo ahora a ver por qué esta grande visión, por qué la zarza, cuál es la causa por la cual la zarza arde, pero no se quema. Y en ese momento, cuando se está acercando, Dios le habla. Dios le habla y le dice: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando santo es. Comienza una conversación y desde todo ese libro, de todo ese capítulo 3 de Éxodo hasta en adelante, es una comunicación fluida, es una comunicación hermosa, es una comunicación íntima, es una comunicación estrecha entre Jehová y Moisés, el gran libertador del Antiguo Testamento, el que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud, fue Moisés. Pero ¿cuál fue su fundamento? ¿Cuál fue su base? ¿Y cuál fue su victoria? Oír la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios. Lo vamos a ver ahora más adelante, que Moisés subió muchas veces solamente para oír la palabra de Dios, solamente para recibir lo que Dios tenía para entregarle, como también Dios quiere entregarnos muchísimas bendiciones, muchísimas victorias, muchísimo respaldo, pero muchas veces la desesperación hace que nosotros no recibamos lo que Dios nos ha prometido. Quizás porque nos desesperamos, quizás porque no entendemos el tiempo de Dios, no entendemos el proceso de Dios, no entendemos el trabajo de Dios en nuestras vidas. Dios es el gran alfarero y Él siempre va a querer moldearnos, perfeccionarnos para después, en su misericordia, exhibirnos y usarnos también para un mundo que está perdido y para un mundo que lo necesita. Así que la esperanza de un futuro mejor está en Dios. Pero el primer paso para comenzar a aprender a esperar en Dios es oír la voz de Dios. Y esa fue la gran victoria, y esa fue la gran victoria de Moisés. El siervo de Dios fue formado, fue desarrollado, fue instruido en esa disciplina, que fue también a su vez la gran derrota de Satanás, del lucero de la mañana. No oyó la voz del Señor, la instrucción que el Señor le entregó, y por eso fue arrojado a tierra, y por eso hoy ocupa ese lugar y ese nombre que tiene de ser el engañador de las naciones. A través de la palabra, y lo vamos a estudiar también más adelante, Satanás engaña. Gloria al Señor Jesucristo. Ese es el primer paso. Gloria a Dios. Oír la voz de Dios me lleva al segundo paso, que es obedecer. El segundo paso para aprender a esperar en Dios es la obediencia. La obediencia. Obedecer. Obedecer. Obedecer, que es hacer lo que se me pide que haga. Básicamente es eso. Hacer lo que se me pide que haga. Dios ordena. A través de las órdenes, Dios va a organizar muchas cosas. Dios nos va a bendecir si obedecemos. Si obedecemos. No vamos a poder obedecer lo que no oímos, lo que no escuchamos. Vuelvo y le repito, de parte del Señor. Cada vez que Él nos habla, cada vez que el Señor nos habla, es para el Señor entregarnos la felicidad. Para el Señor cumplir muchas cosas que nos ha prometido. Hay cosas que Dios cumple de manera instantánea, pero hay cosas que Dios también cumple de manera progresiva, dependiendo de nuestra obediencia. Y para esto, gloria al Señor, tenemos que aprender a oír. Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús dice, Juan capítulo 10, dice: mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Esa es la gran victoria de nosotros como pueblo del Señor. Oír la voz de Dios. Oír la voz para obedecer. Para obedecer. Ahí quedamos el pasado lunes y vamos a continuar entonces con esta enseñanza. Éxodo 24:12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Entonces Jehová dijo a Moisés, ahí viene la voz, sube a mí al monte. Moisés oye la voz, sube a mí al monte y espera allá. La instrucción. La instrucción. Siempre va a venir, gloria al Señor, una orden para la promesa.
O muchas veces viene primero la promesa, pero también viene después la orden. Quiere decir que nosotros tenemos que obedecer la palabra del Señor para que se cumpla lo que el Señor también nos ha prometido. Dios no le cumple a un rebelde. Dios no le cumple a un desobediente. Dios le cumple a aquel que le obedece, aquel que sabe esperar en Dios. Lo más hermoso en Dios es que Dios lo que nos da es la palabra, para que nosotros aprendamos a esperar en esa palabra, a confiar en esa palabra, que está respaldada la palabra por la persona más confiable, más poderosa, más sublime y más tremenda, gloria al Señor Jesucristo, en esta tierra, que es la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Así que no es cualquiera el que nos habla, no es cualquiera el que nos corrige, no es cualquiera el que nos promete, no es cualquiera el que nos entrega victoria, no es cualquiera el que te está diciendo que está para ayudarte, no es cualquiera el que te dice yo te voy a bendecir, es el Dios todopoderoso. Pero entendamos que ante una promesa, antes o después de una promesa, siempre primero tiene que venir una orden. Una orden. Y esa orden es dada por la palabra de Dios, y Dios da la palabra y Dios lo que espera es que nosotros obedezcamos. Que primero la escuchemos. Que primero la escuchemos y después la obedezcamos. Y me adelanto un poquito. Fue la gran derrota también de Saúl. Por eso cuando Saúl no obedece porque no prestó atención a las palabras, Samuel se lo da a conocer. Se complace Jehová en holocaustos, se complace Jehová en sacrificios, o que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente lo dice ahí Samuel, en el primer libro de Samuel. Ciertamente el obedecer es mejor, lo dice ahí, es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención, ahí está el oír. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces nosotros para obedecer tenemos que oír. Y si prestamos atención a las órdenes de Dios, si prestamos atención a lo que Dios quiere que nosotros, que nosotros hagamos, vamos a obedecer. Vamos a obedecer. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos en este tiempo. Sé que esta palabra Dios la ha traído a través de muchos vasos de Él, pero Dios sigue martillando el Señor, en que tenemos que aprender a obedecer, tenemos que aprender a oír, a oír. Le dijo Samuel a Saúl, el prestar atención, el oír con atención, el escuchar, que son dos cosas completamente diferentes. Es mejor que la grosura de los carneros. Así que nosotros tenemos que estar atentos a lo que Dios está hablando, porque Dios tiene un lenguaje. Dios habla, Dios está hablando de muchas maneras. La revelación más perfecta y más profunda que el Padre Jehová de los ejércitos nos ha entregado es la revelación de su Hijo, el Verbo hecho carne. Dijo el apóstol Juan en el encabezado del Evangelio según San Juan, el original griego dice el logos, el contenido, la palabra. Jesús era la palabra andante. Jesús era la palabra que caminaba, por eso todo lo hacía con la palabra. Echaba fuera demonios con la palabra, sanaba con la palabra, ministraba con la palabra predicada, la palabra de sanidad. Centurión pudo decir, di la palabra y mi siervo sanará. La palabra. Bueno, esa palabra el Señor quiere, el Señor quiere que la aprendamos a escuchar, que la aprendamos a oír. Por eso somos ovejas. La oveja tiene esa capacidad de rumiar, de masticar, puede durar ahí 30 minutos, 40 minutos y está ahí sacándole el jugo al pasto. Por eso Dios nos dice que somos ovejas y Dios nos llama en este tiempo a hacer una pausa, a dejar de estar pensando tanto en lo que viene en el futuro y que pensemos en lo que Dios nos está hablando en este tiempo. Que rumiemos la palabra, que escuchemos la palabra, que escudriñemos la palabra, que examinemos la palabra. Gloria al Señor Jesucristo. Cuando la examinamos y la comemos, entonces vamos a tener la disposición de obedecerla. Cuando nosotros decimos, ¿y quién vive en ti? Cristo. Quiere decir que la palabra viviente vive dentro de mí. Y la palabra viviente, que es Cristo, tiene que ser un reflejo en mi vida, en lo que yo hago, en lo que yo practico, en lo que yo
pienso, en lo que yo hablo, en lo que yo desarrollo, en mi hogar, en mi familia, con mis hijos, con las diferentes relaciones. Tenemos que ser nosotros ese reflejo y ese demostrar de que verdaderamente Cristo vive en nosotros, no solamente hablando la palabra, no solamente pensando la palabra, sino también practicando y viviendo la palabra. Pues Dios le da una instrucción a Moisés, Éxodo 24:12, Moisés, sube a mí al monte, sube a mí al monte, Moisés, sube a mi presencia, Moisés, y espera allá. Sube y espera. La instrucción de Dios, sube y espera. Obedece y espera. Obedece y espera, Moisés. Y allá te daré tablas de piedra. Vino la promesa. Te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Vemos aquí entonces los 3 pasos para aprender a esperar y me adelanto, el otro es la oración. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte, sube y espera allá y te daré. Ahí está la promesa. El problema de nosotros es que Dios nos promete y queremos de que ya Dios nos cumpla. Queremos de que ya Dios nos bendiga. Queremos de que ya Dios nos respalde. Queremos de que ya Dios nos entregue, hermano, al día siguiente. ¿Cuál día siguiente? En la tarde, al mediodía. Queremos de que ya Dios nos dé ya, de una vez, que el Señor nos entregue lo que Él nos ha prometido. Y no es así. Sube a mí al monte y espera allá. Yo lo único que quiero, Moisés, es que tú subas y me esperes. Y cuando tú subas y me esperes, yo te voy a dar tablas, yo te voy a dar la ley, yo te voy a dar mandamientos que yo he escrito, Moisés, para enseñarles a mi pueblo. Así que viene la instrucción precisa de Dios de qué es lo que tiene que hacer Moisés para poder recibir lo que Dios le ha prometido, lo que Dios le quiere entregar. Y eso es lo que Dios también nos viene a hablar, y esto es lo que Dios nos habla en cada servicio, en cada culto, en cada ayuno, en cada vigilia, en cada consejería. Dios nos viene a hablar, Dios nos viene a decir qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder recibir lo que Él nos ha prometido. Y lo tercero, ¿cuál es? Hay que subir al monte de Dios. Hay que subir al monte de Dios. Hay que ir a orar. Yo lo he llamado las 3 O de la espera. El oír, el obedecer y el orar. Triple O para tener la victoria. Triple O para recibir lo que Dios nos ha prometido. El oír, el obedecer y el orar. Oír lo que Dios quiere que hagamos, hacerlo y después ir a orar. Ir a orar para adorarle, para exaltarle y para demostrarle al Señor que tenemos fe en que lo que Él nos ha hablado lo estamos recibiendo. ¿Dónde lo vamos a recibir? En su presencia. ¿Dónde lo vamos a recibir? En la oración. Por este tiempo de confinamiento, por eso este tiempo de confinamiento es cuando más tenemos que ir a la presencia. Es cuando más tenemos que orar. Es cuando más tenemos que interceder para que esas promesas sean vigentes en cada una de nuestras vidas y sean cumplidas también. Tan vigentes, pero también sean cumplidas. ¿Y qué hizo el siervo de Dios? Versículo 13. Ante la orden de Dios, ante la instrucción de Dios, para Dios entregarle. ¿Qué hizo el siervo de Dios? Versículo 13. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. ¿Qué hizo Moisés? Se levantó a obedecer. Se levantó a cumplir lo que Dios le estaba pidiendo, lo que Dios le estaba exigiendo, lo que Dios le estaba instruyendo. Gloria al Señor Jesucristo. No dudó, no aplazó, no postergó la obediencia, no postergó el cumplimiento de lo que Dios le había dicho, como si lo hizo Saúl. Vamos a verlo más adelante, que Samuel le dice, espérame 7 días, pero no los esperó, se desesperó. Y por eso lo que Dios le había prometido a Saúl no se lo cumplió, se cumplió a medias. Dios lo hizo príncipe, lo hizo rey sobre su pueblo, pero no cumplió Dios todo el propósito que tenía con Saúl por causa de su desobediencia, por causa de su rebeldía, por causa de su desesperación. Que la desesperación no nos lleve a actuar de una manera irracional, de una manera emocional, que la desesperación no nos lleve a tomar decisiones lejos de la palabra del Señor, no acordes a lo que Dios quiere que hagamos. Por eso, después de oír la promesa,
hay que oír lo que Dios quiere que hagamos. O hay que oír lo que Dios quiere que hagamos con más atención. Muchas veces le prestamos más atención a lo que Dios promete que a lo que Dios pide, que a lo que Dios ordena, que hagamos, que muramos. Te quiero en ayuno porque quiero romper una cadena. No, estamos más pendientes de la promesa. Estamos más pendientes de lo que Dios nos ha prometido. Del levantamiento, del respaldo de la familia, del dinero, del negocio, del empleo. Estamos más pendientes de que Dios me prometió que me iba a abrir una puerta. Pero es que Dios te prometió una puerta, pero ven a ayunar para que Dios te liberte. Para que cuando tengas la victoria, no te olvides de dónde te sacó tu Dios. Pues tenemos que cambiar esa percepción y esa manera de actuar, de estar más pendiente a lo que Dios promete que a lo que pide. La victoria está en estar más pendiente, porque la esperanza va a venir. Pero yo tengo que desarrollar desde ya, con mi accionar diario, que es la oración y la obediencia, la fe, el atraer todo aquello. La promesa va a llegar. Dice la Biblia que las bendiciones nos van a perseguir y nos van a alcanzar. Quiere decir que las promesas cumplidas y las bendiciones no son más que el resultado y la consecuencia de una obediencia plena ante lo que Dios está pidiendo. Y eso fue lo que hizo Moisés en el capítulo 13. Se levantó Moisés con Josué, su servidor. Ahí está el colaborador al lado, pegado con su líder en la unidad, aprendiendo también obediencia, aprendiendo también cómo subir al monte, aprendiendo también a desarrollar esa fe, el colaborador, ahí está también el hijo que ve al papá orando, ahí está también esos instrumentos que deben estar ahí en la unidad para aprender a desarrollarnos, aprender del que va delante de nosotros con sencillez, con humildad. Ahí está el siervo de Dios aprendiendo de su líder, con sencillez, con humildad. Josué no sabía, Josué no entendía, Josué no conocía. Josué apenas estaba conociendo y él iba después a ser el gran repartidor y el gran conquistador de la tierra prometida, pero tenía que aprender muchas cosas. Como cada uno de nosotros tenemos que aprender. Nuestros hijos tienen que aprender. ¿Y cuál es el modelo a seguir? ¿Cuál debe ser el modelo a seguir? De obediencia, de oración, de búsqueda. El papá, la mamá, deben ser los líderes, los principales, los mentores, los pastores, los líderes, los ejemplos. ¿Para qué? Para que esta generación que viene detrás de nosotros también sea una generación de búsqueda, una generación de ayuno, una generación de subir al monte, una generación de clamor, una generación que aprenda a oír la voz de Dios en el secreto. No bajo un libro, no leyendo un libro, nada más. Que muchos leen un libro y ya creyeron de que ya alcanzaron esa capacidad de oír la voz de Dios. No, esto se desarrolla en la intimidad, se desarrolla en el secreto, se desarrolla ahí en la estrechez, se desarrolla en el contacto con Dios. Por eso es que vemos que uno de los grandes siervos de Dios en el Antiguo Testamento fue Moisés, porque Moisés se la pasaba en el monte de la oración. No vacilaba para obedecer la instrucción que Dios le había entregado. No vacilaba para obedecer lo que Dios le estaba pidiendo. Y lo vemos aquí en el versículo 13. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. ¿Y qué le dijo Dios en el versículo anterior? Sube a mí al monte. Y Moisés al día siguiente, bueno, la Biblia no dice que al día siguiente, pero uno puede imaginar en el contexto de que fue en un periodo cercano. No vaciló en obedecer, no vaciló en cumplirle a Dios, no lo aplazó, no lo postergó. Es que en 15 días, sí, Señor, me voy a consagrar. Señor, es que el otro mes, Señor, porque este mes ha sido de pandemia, Señor, y tú sabes, Señor, tú sabes la pandemia, Jehová. No, Señor, en 15 días sí me voy a consagrar. Bueno, en 15 días estás aplazando el cumplimiento de lo que Dios te ha prometido. Se aplaza. Si Dios te dijo que te lo iba a entregar en un año, la cabeza del Señor, la soberanía de Dios, el tiempo de Dios, se aplaza más, se aplaza. Por eso es que hay mucho creyente que vive frustrado, mucho creyente que vive, hermano, desencantado, desanimado en el Evangelio, pero no es por el Señor, es porque no obedece. Es porque lo que Dios le pide, no lo hace. Gloria al Señor Jesucristo. A Él sea toda la exaltación y toda la alabanza. Entonces Moisés toma a Josué su servidor y sube al monte de Dios. Yo hago lo que tú me dices, Señor. Yo no sé, Señor, cuánto tiempo voy a estar allá y lo vamos a estudiar ahora. Tú simplemente me dijiste que subiera y que te esperara. Así que yo voy a obedecer.
¿Y qué dice Moisés a los ancianos en el versículo 14? Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí, esperadnos. No los quiero desesperados. Esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviera asuntos, acuda a ellos. Y fue la instrucción también. Al ser Moisés un experto en esperar, porque Dios le enseñó, Dios lo formó, lo desarrolló, Dios lo capacitó. Al final cometió una imprudencia, porque su desesperación lo llevó a que su carácter otra vez se manifestara y se revelara. Y por eso le pegó a la peña, porque se desesperó, se angustió. En este tiempo de desesperación, el carácter, el mal carácter puede aflorar para convertirnos en personas violentas, en personas contenciosas, donde las obras de la carne, hermano, personas donde las obras de la carne van a estar a flor de piel. Eso es lo que Dios no quiere en este tiempo de pandemia. Porque vuelvo y repito, estamos siendo probados. Dios nos está probando, hermano, lo más mínimo, las actitudes, las palabras, las intenciones, las acciones, los pensamientos. Dios nos está probando lo mínimo. Hay una lupa del el telescopio Hubble, hermano, le quedó en pañales a la lupa que está puesta en nuestro corazón. ¿Esa lupa cuál es? La palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios, que nos viene el Señor a mostrar, a revelar, a determinar qué es lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. O sea, la idea es, lo que el Señor quiere es que pasemos esta pandemia, pero que haya un trabajo en lo profundo del corazón. Queremos es muchas veces que el Señor trabaje solamente lo externo, que Dios llene el bolsillo de dinero, que Dios la economía la mejore. Pero tenemos que ser entendidos que lo que Dios quiere en esta pandemia es trabajar en lo más profundo de nuestro ser. Que nosotros, así como el pueblo de Israel, que cuando pasó el desierto, salieron del desierto, entraron a conquistar. Creemos que viene una conquista poderosa, la última del último tiempo. Ya la siega está lista para recoger la cosecha. Pero vamos a salir después de esta pandemia, el pueblo de Dios, con líderes, pastores, ministros, ovejas, colaboradores, adoradores, instrumentos de Dios. Vamos a salir de esta pandemia sin un ápice del trabajo de Dios en nuestro corazón, sin un ápice, sin un dedo de las manos del alfarero sobre nuestras vasijas. Dios no quiere eso. Dios quiere desarrollarnos. Dios quiere quebrantarnos. Dios quiere moldearnos. Dios quiere, hermano, trabajar en lo más profundo de nuestro ser. Y para eso Dios nos ha confinado. ¿Qué nos está enseñando el Señor? Que todos, aún los inconversos, los que no lo tienen en el corazón, dependen de Él. Cuanto más nosotros debemos depender de nuestro Dios, que ha escrito nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero. Así que tenemos que ser entendidos en lo que Dios quiere desarrollar en este tiempo. No desesperarnos. Y por eso Moisés le transmite este mensaje a los ancianos, a los líderes, a los pastores, a los que iban a estar ahí al frente cuando él se fuera. Espérenme, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. No se vayan a desesperar, no se vayan a dejar presionar por el pueblo. Y eso fue lo que hicieron, comenzando por Aarón, su hermano. Y él da la instrucción: he aquí Aarón y Hur está entre vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. ¿Y cuál fue el asunto? Que se desesperaron. Dijeron: a este Moisés se lo comió un león, un tigre allá en el monte. Vamos a hacer un becerro de oro. Y el becerro de oro no es más que el reflejo, la imagen de una desesperación, la imagen de una incertidumbre, la imagen de una incredulidad, la formación del Dios que ellos querían moldear, que ellos querían manejar, que ellos querían manipular. Y por eso vino Josué con la espada. La palabra, Josué vino con la espada y los destruyó a todos. ¿Y qué hizo Moisés? Dice que lo coció, lo molió con fuego, lo echó en el río. Como polvo, se esparció. Porque así hace el Señor, y eso es lo que trae la desesperación. La desesperación trae confusión, la desesperación trae angustia, la desesperación trae torpeza, la desesperación trae el deseo, como este pueblo de Israel cuando hizo el becerro, de volver atrás. Gloria al Señor Jesucristo. Verso 15 para adelantar. Entonces Moisés subió al monte. Ahí está. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Apenas Moisés sube al monte, la nube
cubre el monte. La nube de Jehová cubrió el monte. Apenas Moisés comenzó a obedecer, la presencia del Señor también comenzó a descender. Moisés asciende, Dios desciende. Subimos en oración, desciende Dios. Desciende Dios con el objetivo, primeramente, de estar con nosotros, que nosotros estemos con Él en su presencia, pero también viene el Señor a cumplirnos lo que nos ha prometido. También viene el Señor a hablarnos. También viene el Señor, como lo experimentamos en los cultos, en los centros de predicación, en los templos a nivel nacional. Experimentamos su presencia. Cuando vamos a la presencia del Señor, su presencia también desciende. Cuando estamos con Él, Él está con nosotros. Y este es el tiempo que Dios quiere que siempre, ahora más que nunca, estemos con Él. Vamos a seguir estando con Él, pero quizás hemos descuidado o descuidamos en aquel tiempo. Prepandemia, gloria al Señor, descuidamos el estar con el Señor. Él quiere ahora, iglesia del Señor, mi amigo, mi hermano querido, que amemos su presencia. Vemos el ejemplo de Moisés. Sube al monte, obedece. Dios le ordena, Dios le habla. Moisés cumple. Moisés sube y dice el Señor, aquí estoy. Dice el Señor, aquí estoy. Porque muchas veces no sentimos la presencia del Señor, porque no obedecemos, porque no oímos la voz de Dios. Oímos la voz de Dios bajo un toque emocional, pero no oímos la voz de Dios bajo la convicción de que eso es lo que tenemos que hacer para poder tenerlo en el agrado y para poder recibir lo que Él nos ha prometido. Vemos entonces, Moisés sube y la nube desciende. Una nube cubrió todo el monte, Padre Santo Jehová. Moisés sube, hermano, y la nube desciende. Instantáneamente la presencia del Señor va a descender sobre tu vida, sobre mi vida, sobre nuestras familias, sobre nuestros hogares, cuando nosotros subamos al monte de la oración para oír, para seguir escuchando lo que Dios nos ha prometido, lo que Dios nos quiere entregar. Subir al monte en este tiempo de pandemia y de cuarentena para orar por nuestros seres queridos, para orar por las almas, para orar por los enfermos, para orar por los afligidos, para orar aún por los consiervos, para orar por los pastores, para orar por los diferentes ministerios que hay en la obra del Señor. Pues no es tiempo de desesperación, iglesia. No es el tiempo de salir corriendo ni de llenarnos de incertidumbre. ¿Será que yo me voy a morir en este tiempo del coronavirus? El Señor reprenda a Satanás. El Señor reprenda a los demonios. ¿Será que el Señor me va a proveer? Claro que Dios va a proveer. Claro que Dios nos va a bendecir. Claro que Dios nos va a guardar del día malo. Claro que Dios nos va a guardar de esta pestilencia. Pero hay que obedecer. Hay que obedecer, hay que tenerlo agradado. Al dueño de la casa hay que tenerlo agradado. Al dueño, gloria al Señor Jesucristo de nuestras vidas, hay que tenerlo agradado, hay que tenerlo contento. ¿Y cómo se tiene contento? Subiendo al monte de la oración, hablando con Él, anhelando su presencia, amando su presencia, disfrutando su presencia, como lo hacía Moisés. Entonces Moisés subió al monte, verso 16. Y una nube cubrió el monte. Y dice, 16, mira lo que dice. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. La gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. No era ese fuego abrasador, ni era la columna de nube que se iba y venía. No, no era esa columna de nube. Era la gloria, la misma gloria de Jehová. Una vez Moisés subió al monte, la nube cubrió. Pero la gloria de Jehová traía esa nube. La nube traía la gloria de Jehová y la gloria de Jehová reposó. La gloria de Jehová reposa sobre aquellos que esperan en Él. Sobre aquellos que aprendemos a esperar en Él. Que no nos desesperemos. No nos desesperamos ante las adversidades, no nos desesperamos ante las angustias, ante las malas noticias, ante las malas estadísticas, ante la tribulación. No nos desesperamos, sino tenemos la plena confianza, la plena certeza que una vez subimos al monte, la gloria de Jehová va a descender. Vuelvo y repito, diciendo el Señor, tú subes, tú me obedeces y mi gloria está sobre ti. Tú subes, tú me obedeces a lo que yo te pido, a lo que yo te digo, mi gloria está sobre ti. Mi gloria está sobre ti.
El famoso cántico que dice, la gloria de Jehová cayó en el Sinaí, ya que el monte temblaba porque Dios estaba ahí. Y Dios va a estar siempre ahí, en el corazón del creyente que sabe esperar en Él, que sabe confiar en Él, que pone su confianza no en un pedazo de yeso, no en un pedazo de palo, no en un crucifijo, no en un hombre, no en una tradición, no en nada de esta tierra, sino que pone la confianza en el Dios que hizo los cielos y la tierra y que la experimenta esa confianza y experimenta esa seguridad cuando va a su presencia, cuando va a encontrarse con Él. No solamente descendió la nube, sino también la gloria de Jehová. Y podemos visualizar, podemos mirar ese encuentro tan hermoso entre Moisés subiendo y esa nube llenando todo el monte Sinaí. Y después la gloria de Jehová reposando ahí, hermano. Eso tuvo que ser indescriptible. Que la palabra del Señor no menciona nada de eso, pero uno lo puede entender y uno lo puede en fe, uno lo puede mirar, ese monte como humeaba, esa gloria de Jehová estaba ahí diciéndole el Señor a Moisés, Moisés, no tengas temor, Moisés, el pacto que yo he hecho contigo, el pacto, el propósito que yo tengo contigo lo voy a cumplir y aquí estoy descendiendo. Eso es lo que hace el Señor cada culto, cada domingo, cada miércoles, cada vez que Dios trae su palabra y su espíritu. Dios desciende para confirmar su pacto, Dios desciende para decirnos, no temas lo que estás pasando, no temas lo que estás viviendo, no temas lo que te está sucediendo, no tengas temor de malas noticias, no tengas temor, gloria al Señor Jesucristo, de tus enemigos, no tengas temor del hambre, no tengas temor de la persecución, no tengas temor de nada. Yo te estoy demostrando que aquí en mi presencia yo también estoy contigo para guardarte, para protegerte, para ayudarte, para levantarte y para bendecirte. Gloria al Señor Jesucristo por su bendita palabra. Y dice, para ir entrando en la recta final, y dice que la nube lo cubrió por 6 días. Por 6 días lo cubrió la nube. Moisés sube, Dios no le dice cuánto tiempo tenía que esperar, como Dios no nos dice cuánto tiempo tenemos que esperar para el cumplir, simplemente tenemos que ir a orar. Y Moisés sube, dice la palabra del Señor, y la nube lo cubrió por 6 días. Por 6 días la nube lo cubrió. Gloria al Señor Jesucristo. Dios no lo había cumplido. Dios no le había dado las tablas de la ley. Dios no le había entregado lo que le había prometido. Quizás Dios no te ha entregado lo que Él te ha prometido. Quizás la promesa cada día se ve más lejos. Quizás la esperanza se ha perdido. Quizás has dicho en tu corazón, ya Dios se olvidó de mí. No, mentiras de Satanás. Lo único que Dios quiere es que subamos al monte, que atendamos el ejemplo. Para eso Dios deja su palabra que hizo el siervo de Dios, Moisés. No se desesperó, no murmuró, no criticó, no señaló. Es que, Señor, tú sí te demoras en cumplirme. Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué? Señor, ¿pero qué es lo que sucede? Porque tú no me has cumplido, Señor. ¿Qué pasa, Señor? Yo tengo tanto, cuando nos llenamos de soberbia, de altivez y de orgullo y de ira. Yo tengo tanto tiempo en el Evangelio, Jehová, y tú no me respondes, Señor. Veo que en mi hogar cada día se quiere destruir, mis hijos en la delincuencia, mis hijos en la droga. La situación es difícil en mi casa, no alcanza el dinero, no alcanza nada. Siento los demonios que me atormentan, la bruja más terrible del barrio es la que llega a mi casa. Me voy del Evangelio. No solamente estoy diciendo con esa actitud, me bajo del monte, sino no quiero nada contigo, Jehová. Y eso es lo que pasa con mucho pueblo que vuelve atrás, como el pueblo de Israel, que hizo el becerro de oro y volvió atrás. Y volvió, ni siquiera volvió atrás, murió ahí en el desierto. Ni siquiera volvió atrás. Tuvieron la intención de volver atrás. Y tanto el becerro como los que lo hicieron, los traidores, los protagonistas de la sedición y de la rebelión, aquellos que se cansaron de esperar en Dios, aquellos que se cansaron de mirar la esperanza en Dios, fueron consumidos por el mismo desierto, por la espada de Josué y por la administración de Moisés.
Así que tenemos que ser entendidos. Moisés sube 6 días. 6 días duró Moisés, primeramente. Y la nube descendió. Dice que la nube lo cubrió por 6 días. Vemos que Moisés no se desespera. Primer día, no se desespera. Está con la nube ahí. Está con la nube, viendo la gloria de Jehová. No se desespera, no se angustia. Ya pasó un día. Señor, ¿cuándo me lo vas a entregar? Señor, ¿cuándo me lo vas a cumplir? Hermanos, somos osados a veces. Somos atrevidos a veces, hermanos, con el Señor. Le reclamamos a Dios. Señor, ¿por qué no me lo cumples? No vemos que Moisés se desespera todo el día. Moisés ahí con la nube. Llegó la noche, ahí Moisés con la nube. Moisés ahí y Dios ahí. No se desespera. Yo me voy a bajar de este monte, estoy cansado. Yo me voy a bajar de aquí, voy a ponerme a ver televisión. Me perdí todo un día de Netflix. Me perdí todo un día de compras. Mejor hubiera aprovechado este tiempo en el día para hacer unas compras o para atender a mis hijos o para hacer cualquier cosa. No, Moisés estuvo ahí. Ahí estuvo Moisés esperando. Día 1, no se desesperó. Día 2, no se desesperó. No se angustió, no se afligió. No perdió la confianza. De esperar, acuérdense la definición de esperar. Confiar, creer o saber que sucederá una cosa. Eso es esperar dentro de las definiciones que hemos dado, de las tantas. Eso es esperar, creer y saber que sucederá una cosa. Moisés sabía que iba a suceder algo. Moisés estaba creyendo, estaba confiando que iba a lograr lo que Dios le había prometido. Que iba a recibir lo que Dios le había dicho que le iba a entregar. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos a esperar en ese nivel. Que no nos movamos de la perfecta obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Que no nos movamos de la palabra ni un ápice. Fue lo que Dios le dijo a Josué después que iba a conquistar. Ni a diestra ni a siniestra, Josué. Y Josué viendo todo esto. Josué aprendió todo esto, cómo esperar en Dios. Y Dios quiere que nosotros también lo aprendamos. Día 3. Moisés no se desespera. Sigue orando, sigue esperando. Ya está en el monte arriba y sigue orando. Y está orando. Y yo confío. Yo permanezco en este lugar. La otra definición de esperar. Permanecer en un lugar. Yo permanezco en la fe. Yo permanezco, Señor. Tú me lo prometiste, tú me lo vas a cumplir. No vemos que Moisés reniega. No vemos que Moisés coge dos piedras y las tira. No vemos que Moisés, hermano, coge el bastón y le pega. No vemos que Moisés se levanta. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo, Jehová, voy a esperar yo aquí? Ya van 3 días, Señor. No he comido nada, no he bebido nada. No hay por aquí un McDonald's, no hay por aquí un Subway. No había nada en ese monte, hermano. ¿Qué había? No había nada, puro monte. Monte, piedra, calor, arena. Eso era lo que había desde el punto de vista físico. Pero desde el punto de vista espiritual estaba el Todopoderoso ahí. Estaba el Shaddai, estaba el Adonai, el Elohim estaba ahí, el más grande, el sublime. Y Moisés no perdió la confianza y por eso permaneció. Esperar es permanecer, esperar es creer, esperar es, hermano, confiar. Confiar de que lo que Dios me ha prometido, Dios me lo va a cumplir. Día 4, no se desespera. La pasaba contemplando la nube, la gloria de Jehová. Quizás han pasado meses, años en que Dios no te ha prometido, pero la nube de Jehová está ahí. Sube, restaura tu vida de oración, restaura tu intimidad con el Señor. Sube y lo vas a experimentar, que una vez subas, la presencia de Dios va a estar ahí. Y comenzará el Señor a organizar todo aquello para, en su voluntad, en su tiempo y en su soberanía, el Señor entregarte a ti, entregarme lo que Dios nos ha prometido. Día 5, Moisés no se desespera. Moisés no se angustia. Moisés no se turba. Moisés no se aflige. Moisés no se le levanta la carne. Moisés no reclama. Moisés no murmura. Día 5, ya van 5 días, pero sigue esperando. No se desespera. No se levanta. Me voy de aquí. Me voy. Esto es lo mismo aquí, el mismo calor de siempre. La misma bulla, el mismo grupo musical de siempre. Las mismas con las mismas. No, me voy de aquí. Porque no somos espirituales. Porque no eres espiritual. Está el ejemplo del gran siervo de Dios Moisés. Y llegó el día 6. Y por 6 días la nube de Jehová estaba ahí.
El 6 en la Biblia es número de hombre. La imperfección se desarrolla o se cubre con la perfección de Jehová. Aprendemos a esperar en Dios y a ser pacientes en la presencia de Dios. Lo imperfecto, nuestras debilidades, nuestra desesperación, nuestra angustia, Dios la cubre cuando nosotros subimos al monte de la oración. Cuando nosotros vamos a orar en señal de obediencia, Dios toma el control de nuestras debilidades, toma el control de nuestras imperfecciones, toma el control, hermano, de nuestras limitaciones, de nuestra desesperación, y el Señor dice, yo estoy contigo. 6, en número, en la Biblia, número de hombre, lo dice la santa y bendita palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. Es número de hombre. Dios hizo al hombre al 6º día. Entonces, esa desesperación en el monte de la oración, Dios la cubre. Dios nos enseña a ser pacientes orando. Dios nos enseña a ser pacientes clamando. Dios nos enseña a ser pacientes en su presencia. Pero salimos de la presencia de Dios y nos convertimos, hermano, en una persona impaciente, fácil de desesperarse. Hay gente, hermano, que sufre una desesperación automática. Parece que hubieran nacido desesperados, hermano. Parece que hubieran salido del vientre, pero mejor dicho, con un enojo, con una rabia, con una molestia, que 9 meses ahí metido en el vientre. Y salen, hermano, parece que mucha gente hubiera nacido así, y es el enemigo en este último tiempo. Por eso es que muchos, hermanos, en esa situación en la que entran como consecuencia de la desesperación, que es la depresión, que es el deseo de suicidarse, se suicidan. Entra la tristeza, los cuadros clínicos, hermano, de paranoia, los cuadros clínicos de una locura, los cuadros clínicos, hermano, de tantos cuadros clínicos que hay. Consecuencia, locura. Consecuencia, suicidio. Pero es por la misma desesperación. Dios nos está enseñando que la esperanza de un futuro mejor es Él. La esperanza de un futuro de victoria es Él. Que no hay que darle lugar a la desesperación, a la angustia, a la tribulación, a la tristeza, a la aflicción. No hay que darle lugar a la persecución. No hay que darle lugar, iglesia del Señor, a nada de esto que el enemigo puede traer para afligirte, para entristecerte, para hacer que pierdas la esperanza en el Dios de Israel. El Dios de Israel, el que te creó, el que te rescató del infierno, Él mismo va a responder por ti y por mí. Él nos va a ayudar. Él nos va a bendecir, Él nos va a entregar la victoria. Pero lo único que el Señor dice es permanezcan en mí. Si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid y todo será dado. Y ese es el llamado en este último tiempo, de permanecer en el Evangelio, de permanecer en esta sana doctrina, de permanecer en su bendita y hermosa palabra, de permanecer en la santidad, de permanecer en la pureza, de permanecer en la obediencia. Así sea que vengan las presiones del mundo, así sea que se te levante Satanás, los demonios, o sea que se te levante quien se quiera levantar, permanece en la pureza, permanece en la santidad. Eso es esperar, Señor. Yo espero. ¿Y cómo espero, Señor? Yo me santifico todos los días, yo me lavo todos los días, yo me purifico, Señor. No me salgo de la santidad, no me salgo de la pureza, no me desespero para ir detrás de la carne, para ir detrás, Señor, de otros amores. No del verdadero amor, Señor. Yo permanezco en el verdadero amor. Por eso es que dice que aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, iglesia. La voluntad de Dios es obedecerle, la voluntad de Dios es caminar con Él, la voluntad de Dios es arroparnos debajo de sus alas, la voluntad de Dios es cumplir sus mandamientos, la voluntad de Dios es vivir en santidad, la voluntad de Dios es echar todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, Él nos cuida, Él nos pastorea, Él nos defiende, Él nos ayuda, Él saca la espada a favor de nosotros cuando la tiene que sacar. Dios lo hace. Lo que menos el Señor quiere es que nosotros nos desesperemos, que nosotros nos angustiemos, que nosotros, hermanos, nos bajemos del monte, que aprendamos como este siervo de Dios. 6 días duró en el monte, versículo 10.
sí 6, de Éxodo 24. 6 días duró en el monte, no se desesperó, no se angustió, no se afligió, no discutió, no reclamó, no contendió, nada. Al contrario, esperando, 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 esperando la promesa, esperando la promesa, esperando la promesa, esperando, esperando, mirando al invisible, mirando al invisible, mirando al invisible, mirando, mirando, esperándolo, esperando, esperando, esperando. Eso es lo que Dios quiere, esperar, no desesperación. El enemigo viene a presionar, el enemigo viene a presionar, el enemigo viene a presionar para que nosotros no desesperemos. Y Dios nos tiene que probar. Dios nos tiene que probar a ver qué voz vamos a escuchar. Si la voz de Dios que ya me prometió y que ya me ordenó, o la voz de Satanás que viene a echar por tierra todo lo que Dios me habló para que yo haga lo que Él quiera que yo haga. Y mire lo que sucede para ya ir terminando. En el versículo 17, 16, lo cubrió por 6 días y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Solo hasta el séptimo día es que Dios le habla a Moisés. El número perfecto de Dios. El tiempo perfecto de Dios. El kairos de Dios, que está por encima del cronos. El kairos está por encima del cronos. Nosotros, en la desesperación, vivimos en el cronos. Vivimos en el cronos. Por eso es que vivimos mirando el reloj, porque el tiempo se nos va. Pero Dios no se somete a tiempo humano. Dios tiene el tiempo perfecto. El libro de los Hechos lo dice. Hebreos, perdón. Que Él es el dueño de los tiempos. Dios sabe cuándo nos va a levantar. Dios sabe cuándo nos va a bendecir. Dios sabe cuándo nos va a libertar. Dios sabe cuándo nos va a sanar. Dios sabe cuándo va a entregar lo que nos ha prometido. Tiempo preciso, cuando el corazón esté preparado, Dios lo va a entregar. En el tiempo preciso, cuando estés preparado, Dios te va a levantar. En el tiempo preciso, cuando estés preparado, Dios te va a promover. En el tiempo preciso, cuando estés preparado, Dios te va a usar. Mientras tanto, sigue esperando en humillación, sigue esperando en obediencia, sigue esperando oyendo la voz de Dios, sigue esperando en la unidad con tu pastor, en la unidad con tu líder. Sigue esperando así como Josué con Moisés, esperando, aprendiendo, conociendo, no compitiendo con tu líder. El enemigo te va a venir a hablar mal de tu líder, para que lo desprecies, para que lo rechaces, porque el diablo sabe que ese instrumento Dios lo está usando para formarte, no solamente para hablarte, sino para formarte y Dios usarlo posteriormente para promocionarte en el nivel que Dios te quiere llevar y que Dios te quiere entregar. Al séptimo día, Dios lo llamó. Pasaron 6 días y Moisés no se desesperó, confió. Y al séptimo día, Dios lo llamó. En el tiempo preciso, Dios te va a llamar, Dios te va a cumplir, Dios te va a levantar, Dios te va a bendecir, Dios te va a respaldar, Dios te va a sanar, Dios te va a usar. En el tiempo de Él. En el tiempo del Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo. Eclesiastés capítulo 3, todo tiene su tiempo. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de echar piedras y tiempo de recoger piedras, tiempo de amar y tiempo de odiar. Todo está en el tiempo de Dios. Pero ¿dónde quiere Dios que estemos? En su presencia. Por causa de que Moisés no se desespera y desciende, Dios le habla. Dios le habla. Dice ahí, al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Vino la recompensa para el siervo de Dios. Vino la recompensa para aquel que estaba esperando. La recompensa va a venir si aprendes a esperar en Dios. La recompensa va a venir si esperas la palabra del Señor. Si esperas a que Dios se mueva a tu favor. Dios se va a mover a tu favor. Dios lo va a hacer. Si eres obediente, si vives oyendo la voz de Dios y si vives en la presencia de Dios. Si vives orando, si vives clamando.
Y dice ahí el versículo 17, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. La apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Fue tan tremendo que Dios se dio a conocer. El pueblo veía, los hijos de Israel veían el fuego abrasador y pudieron distinguir, pudieron identificar que la gloria de Jehová está. Allá está Moisés. Allá está Moisés, el siervo de Dios. Allá está con él. Allá está. Está cumpliendo Jehová lo que le ha prometido. Lo hizo visible. Lo hizo visible. Dios hará visible la recompensa para aquel que aprende a esperar en él. Dios lo hará visible. Dios lo hará tangible. Dios lo hará porque Él es el dueño de todo. Él levanta a quien Él quiere. Él abate a quien Él quiere. Él saca el brazo por quien Él quiere. Él defiende a quien Él quiere. Él usa a quien Él quiere. Él levanta como profeta a quien Él quiere. Como predicador a quien Él quiere. Pero lo que Él te ha prometido, Él te lo va a cumplir, mi amigo, mi hermano, en Cristo Jesús. Iglesia del Señor. Él te lo va a cumplir si estás en el monte. Si estás esperando en el monte y si todo lo que te sobrevenga, porque Dios va a permitir que venga la prueba como esta que está viniendo, que está golpeando al mundo entero, permanezcas en fe, permanezcas en fidelidad y permanezcas en la confianza. Todas las promesas que Dios te dio antes de la pandemia están en pie, están vigentes, no caducan. El llamamiento, dice la palabra del Señor, y los dones son irrevocables. Y si Dios te ha llamado a servirle, eso está vigente. Y este tiempo Dios está formando, Dios está invirtiendo, desarrollando palabra, desarrollando el carácter de Cristo a través del Espíritu. Dios está fluyendo, Dios está quebrantando, Dios está libertando, Dios que está quitando ese orgullo, esa soberbia, ese carácter fuerte para Él mostrarte. Este tiempo de pandemia no es para eso. No vamos a pasar hambre en el nombre del Señor. No hemos pasado hambre, no hemos pasado sed. Dios nos ha vestido, Dios nos ha cumplido, Dios nos ha respaldado, pero el más grande y valioso trabajo que Dios quiere hacer es lo más profundo del ser, lo más profundo del corazón. Dios le estaba enseñando a Moisés fe. Dios le estaba enseñando a Moisés paciencia. Dios le estaba enseñando a Moisés más esperanza, más confianza por causa de todo lo que vendría también más adelante. Eso es lo que Dios te está enseñando, amigo, hermano, en Cristo, pueblo del Señor. Dios te está enseñando en este tiempo a aprender a mirar al invisible, al Dios que provee, que sustenta, que cuando todo está cerrado, empresas, negocios, todo está cerrado. No hay quien produzca, dice el Señor. Yo produzco. Yo le doy a mi pueblo el maná. El maná en aquel tiempo, la comida física. Hoy el maná es el espiritual, la palabra del Señor que nos viene a traer fe, que nos viene el Señor a ayudar, que nos viene el Señor a decir: no teman, no tengan temor, no tengan miedo, no se aflijan, no se entristezcan. Yo estoy con vosotros y yo los defiendo y yo respondo por vosotros. Lo que quiero es enseñarles que crean más en mí, que suban al monte de la oración a buscar más mi rostro, a buscar más mi presencia, porque los regalos y la recompensa, lo que yo te prometí antes de la pandemia y muchos años atrás, yo lo tengo en mi mano en este tiempo. Quiero que subas a mi presencia para yo entregártelo, para yo formarte primeramente, desarrollar la humildad, desarrollar la paciencia, desarrollar el carácter apacible, desarrollarte allá en las áreas que tengo que trabajar, en lo profundo de tu corazón que tengo que quebrantarte para yo después, lo que te he prometido, entregártelo. Eso es lo que Dios quiere en este tiempo, que seamos entendidos, que no nos desesperemos por alimento, que no nos desesperemos por vestido. El Señor vistió a su pueblo de manera sobrenatural en el desierto. Durante 40 años les dio maná, les dio el Señor de comer, les dio el Señor de beber, les abría tesoros, les abría agua a través de la peña. Como Dios lo sigue haciendo, Dios lo va a seguir haciendo, pueblo. Esa es nuestra esperanza, dice, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Pero dónde Cristo? En nosotros. No solamente de labios, no solamente es la moda cristiana, no solamente decir que soy cristiano, es que verdaderamente Cristo viva en nosotros a través de la fe. ¿Cómo se comportó? Dice la palabra del Señor, que el que dice permanecer en Él debe andar como Él anduvo.
¿Cómo se portó Cristo? ¿Cómo se movió Cristo? ¿Cuál fue el comportamiento, la conducta de Cristo ante la tentación? Eso es lo que tenemos que aprender en este tiempo de adversidad. No cristianos murmuradores, no cristianos rebeldes, no cristianos desobedientes, cristiano ciudadano, un cristiano que tenga una conducta ejemplar, cristiano saliendo como los demás. Vamos a hacer un sancocho, ¿no? Listo, nos vemos allá como los demás. Cristianos visitando los unos con los otros con restricción, con aislamiento preventivo obligatorio, pasando por encima de las autoridades y después Dios no me oye. No, hermano, tenemos que ser entendidos en el Señor porque Dios también está probando la obediencia. La obediencia. Y es triste que hayan cristianos, hermanos, que se pasen la autoridad. Como se dice popularmente, no lo voy a decir. Se pasan, no obedecen, no respetan y creen que Dios está con ellos. Bueno, Dios en este tiempo de pandemia está quebrantando el carácter. Ahí hay un lunar que impide que Dios entregue más la bendición. Así que es el tiempo de ser entendidos. Y dice, la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte de los ojos de Israel. Y entró en medio, Moisés en medio de la nube y subió al monte. ¿Cómo así? Si ya Moisés estaba en medio de la nube. Ya la nube estaba ahí. Pero a más revelación de Dios, porque era una nube y después vino el fuego. Nube y fuego. La presencia plena de Dios. Diciéndole Dios a Moisés, en la oscuridad yo voy a estar contigo. Y en el día, mi nube va a estar contigo también, Moisés. En el día nube, en el fuego, Moisés. En la noche, mi fuego también está contigo. Gloria al Señor Jesucristo. Era tremendo el fuego, hermano. La nube y el fuego. La nube y el fuego. Las dos manifestaciones más gloriosas de Dios en el Antiguo Testamento. Las dos manifestaciones más poderosas de Dios en el Antiguo Testamento. Nube y fuego. Primero nube. Moisés, nube. Bueno, una gloria mayor. Fuego también. Y dice ahí la palabra del Señor, que cuando Moisés vio eso, dice el versículo 18, entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Quiere decir que su intimidad, su cercanía, su estrechez se aumentó. A más revelación de Dios, debe aumentar más mi intimidad. Debe aumentar más mi confianza, mi deseo de conocerle, mi deseo de estar más con Él. Cuando vemos un milagro, cuando vemos una sanidad, es para entrar más a la presencia de Dios. Cuando vemos una palabra cumplida, es para entrar más a la presencia de Dios, derretirnos delante de su presencia, humillarnos. Moisés estaba en la nube, pero al ver el fuego abrasador, él estaba viendo la nube también, pero a ver el fuego abrasador, entró más en medio de la nube, quiso estar más con su Señor, quiso confiar más en Él, quiso esperar más en Él, quiso desearlo más. Gloria al Señor Jesucristo por su bendita palabra. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. ¿Cómo así? ¿Cómo así que estaba arriba? Lo leímos desde el principio, que subió al monte. ¿Cómo así que subió? Subió más a la presencia de Dios. Subió más a buscarle. Entró y subió más. Entró más profundo y subió más. Entró más profundo. Así es que se espera. Así es que se esperan las promesas. En el sí y en el amén. En el espero. No en el desespero. No me voy a bajar ni me voy a conformar. Oye, había el fuego abrasador. Y no podemos caer nosotros también en esa simpleza en el Evangelio. No, eso es lo mismo todos los domingos, los mismos cultos, los mismos milagros. Ya se perdió la sensibilidad. Se perdió ese amor de ver a Dios moviéndose. Y no caigamos en eso. Por el contrario, hermano. Cada vez que Dios haga una provisión, cada vez que Dios bendiga, cada vez que Dios provea al hermanito más sencillo, más humilde a nuestras vidas. Por eso tienen que haber testimonios. Por eso, hermano, tiene que el Señor glorificarse cada día más en nuestras vidas. Porque todos los días Él se mueve a nuestro favor. Tenemos que ser entendidos como el siervo de Dios. Dice, y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Entró más y subió más. Y fue tan tremendo que estuvo 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches. Y dice el 25 para terminar, Jehová habló a Moisés diciendo a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, y vienen todas las instrucciones
las directrices, las especificaciones de la construcción de lo que iba a ser con el tabernáculo de reunión. Hasta el versículo 18 del capítulo 31. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, aproximadamente 8 capítulos. 8 capítulos. Narra todo lo que Dios habló con Moisés, las instrucciones, las enseñanzas, lo que Dios le había prometido se lo entregó, las leyes, los mandamientos. 8 capítulos. Del 24 pasamos al 32, al 31, perdón. Y al final del 31 dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte del Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. ¿Qué le había prometido? En el 24:12. Y ya con esto terminamos. 24:12, ¿qué le prometió? Entonces dijo Moisés, espera ya, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Que he escrito, o sea, ya Dios tenía listo lo que le había prometido. Y en 31:18 dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte del Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. El mismo Dios que le prometió allá, que ya había escrito las tablas, 8 o 7 capítulos posterior, le entrega las tablas. Lo que Dios le prometió allá a Moisés que le iba a entregar, Dios se lo cumple acá. ¿Pero por qué? Porque el siervo de Dios oyó la voz de Dios, obedeció la voz de Dios y oró, subió al monte de la oración. Y entre más esperaba, Dios se agradaba más para cumplirle. Es el tiempo, iglesia del Señor, de esperar las promesas de nuestro Señor, pero esperarlas conforme a lo que está escrito en la santa y bendita palabra, conforme a lo que Dios nos quiere entregar y cómo Él lo quiere entregar. Gloria al Señor por su bendita y hermosa palabra, y con la ayuda del Señor continuaremos con esta enseñanza las próximas semanas. Vamos a orar hasta hora de la noche. Gloria al Señor. Oramos. Le invito a que usted, que está ahí en su casa, que está ahí en su, no sé si en su trabajo, en su negocio, está ahí, si tiene de pronto a su familia, tiene de pronto ya a su papá, a su mamá, a sus hijos, tómese de la mano, hágame el favor y vamos a orar. O si está solito, tranquilo, levante las manos, cierre sus ojos y vamos a darle gracias primeramente al Señor. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, gracias por tu respaldo, gracias por ayudarnos, gracias por bendecirnos, gracias Señor. Toda la gloria te la damos a ti porque tú eres nuestro pastor. Y tú nos hablas, Señor, conforme a la necesidad, no conforme a lo que yo quiero, Señor, sino conforme a lo que tú has visto que yo necesito, Señor. Todos necesitamos tu voz. Todos necesitamos tu pastoreo. Y tú lo haces, Señor, a través de tu palabra y a través de tu espíritu, Señor. Gracias, Señor, porque usted es el autor y consumador de todo. Usted es el autor de la palabra y usted es el consumador de la palabra. Usted, Señor, es el que la entrega. Y se la entrega a su pueblo conforme a la necesidad, Señor. Pedimos perdón porque reconocemos nuestra desesperación. Reconocemos, Señor, nuestra pérdida de fe, nuestra incredulidad, Señor. Reconocemos, Jehová de los ejércitos, nuestras angustias que nos llevan, Señor, a tomar decisiones tomadas, valga la redundancia, bajo la desesperación. Hemos muchas veces perdido la confianza, Señor. La situación me abruma, la situación me arropa, me abriga, Señor. Pero aquí estoy delante de tu presencia, Padre, perdóname. Levantamos las manos a esta hora y le decimos, Señor, perdóname. Perdona, Señor, nuestra incredulidad. Perdona nuestra desesperación. Perdona nuestra desobediencia. Perdona, Señor, el poco valor que le damos a tu palabra, de oírla, de digerirla, de masticarla. Señor, perdónanos. Perdónanos, perdónanos, Señor, perdónanos en esta noche nuestra desobediencia, nuestra falta de comunión, nuestra falta de intimidad contigo, Señor. Estamos más preocupados por las cosas de la tierra, estamos más preocupados, Señor, por el negocio, estamos más preocupados por lo que hay que pagar, hay que cancelar, Señor, y tú lo vas a proveer, Señor. Tú lo vas a proveer, Señor, y en esa desesperación actuamos, Señor,
irracionalmente. El orgullo aflora, Señor, en este tiempo de pandemia, Señor. La soberbia, la altivez nos domina. Padre, perdóname, perdónanos, Señor. Cuánta violencia intrafamiliar, cuánta, Padre celestial, Señor, ofensa con palabras, Señor. Cuánta basura ha salido de nuestra boca. Oh, Padre, he quebrantado, he herido, Señor, a mi esposa, he herido a mi esposo, he herido a mis hijos, Señor, pero principalmente, Señor, te he ofendido a ti. Te he ofendido, Señor, perdóname. Perdóname, Jehová de los ejércitos. Perdóname, Señor, llévate toda desesperación, llévate toda falta de confianza. Dame fe, Señor. Sella tu palabra con tu espíritu. Tú me has dado fe, Señor, pero yo quiero que la selles con tu espíritu, Señor. Dame fe. Yo voy a esperar en ti, Señor, y voy a esperar en obediencia. Voy a esperar oyendo tu voz. Voy a esperar, Señor, orando. Voy a esperar. No me voy a desesperar, Señor, cuando venga el enemigo a hablar. Lo voy a reprender, lo voy a azotar, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, levantamos las manos y le decimos, Señor, desarróllate en mí, desarrolla tu carácter en mí, desarrolla, Padre, tu palabra en mí, Señor, cámbiame, transfórmame, Señor, que cuando acabe, Señor, esta pandemia, yo pueda decir, pasé el desierto en victoria, porque el propósito por el cual Dios permitió esta pandemia era trabajar en mi vida. Quiero ver las manos tuyas trabajando en lo más profundo de mi corazón. Quebranta el orgullo, quebranta este carácter irascible, quebranta este carácter iracundo, quebranta esta soberbia, esta altivez, este ego, Señor, de pastorearme yo mismo, de no oír la voz tuya, de no oír la voz tuya a través de los pastores, de los líderes, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, de los instrumentos que has colocado para pastorearme, en el nombre de Jesús, quebranta la desesperación, quebranta las tinieblas, quebranta la culebra, la bashojola. Me muestra el Señor un martillo encendido en fuego, cómo gira, abarraba shojola, bakeisehele, y ese martillo penetra los corazones, parte los corazones, la bashokota, la keise. Hay liberación, me dice el Señor, en los hogares, hay liberación. A esta hora hay personas con deseos de vomitar. Me muestra el Señor Bekei Shokota, la Bakei, una liberación profunda a esta hora. Dice el Señor, yo estoy restaurando lágrimas, yo estoy restaurando la intimidad conmigo, yo estoy colocando, dice el Señor, espíritu de oración en medio de mi pueblo, porque muchos pueblos, dice el Señor, ha estado desesperado, ha estado angustiado, ha estado cargado, pero dice el Señor, yo tomo control de las cargas, pueblo. Sube al monte a orar, sube a mí al monte, pueblo, a orar, como lo hizo mi siervo Moisés. Dice el Señor, allá yo te voy a fortalecer, yo te voy a pastorear, dice el Señor. Oh, berrebe keise hele, abarraba keta lava kenda lava keise. Ahí se está el Señor moviendo, está sanando de diversas enfermedades, está sanando el Señor, de la columna vertebral, dolencias en las espaldas, me muestra el Señor en ancianas, dolencias en las espaldas en damas, me muestra el Señor. Oh, rebe keise, en las rodillas, Dios está restaurando artritis, artrosis en un varón, me muestra el Señor. Hay milagros a esta hora. Hay sanidades, ahí está corriendo, me muestra el Señor un río de agua cristalina y el pueblo la bebe y el pueblo es restaurado y el pueblo es fortalecido, porque dice el Señor, pueblo, te he fortalecido en esta tarde, te estoy fortaleciendo, mi pueblo, Raba Shohola, Raba, Rebequeta la Kenda, Laba Shehele, recibe de mi espíritu, recibe de mi presencia, recibe, dice el Señor, se va el desánimo, la debilidad, el agotamiento físico, se va en el nombre del Señor Jesucristo a esta hora. Oh, Rebecoto, Lobo, Cota, Rebequeis, ahí está la presencia de Dios fluyendo de una manera especial en los hogares, en los jóvenes, en las damas, en los caballeros, Raba, Shokota, Laba, Keise, Rebequeta, y sanidad, me muestra el Señor. En los pulmones, sanidad, la fiebre desaparece hasta ahora. Los dolores en los huesos, en las articulaciones, en los talones, me muestra el Señor. Poder de Dios. Oh, hay un remolino, me muestra el Señor, remolino que entra en los hogares y se lleva la enfermedad. Sombras negras son absorbidas por ese remolino. Dice el Señor, mi pueblo, porque yo he descendido con poder y con gloria para ministrarte, dice el Señor, para decirte, yo soy Jehová tu Dios,
Dios que te sostiene en medio de esta adversidad. La vaca hizo jola. Oh, robo coisos. Y yo te ayudo, dice el Señor. Y seguiré ayudando a mi pueblo. Y lo sorprenderé. Y abriré ríos, dice el Señor, en medio del desierto. Empleos, dice el Señor, estaré abriendo puertas. Abarrebe se estaré bendiciendo de manera sobrenatural aún más a mi pueblo, dice el Señor. Gracias, Jehová de los ejércitos. Gracias. Me muestra el Señor cómo está cayendo escarcha en los hogares. Cómo está cayendo escarcha en los hogares. Cómo están fluyendo. Son chorros, 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 chorros. Y chorros de aceite, me muestra el Señor. Chorros de aceite, leve que hice. Y entran en los corazones. Y estos corazones que estaban duros, que eran de piedra, cuando el chorro los toca, se ablandan, se explotan. Y puedo ver cómo el chorro entra en el corazón y comienza a latir ese corazón. Estoy trayendo vida a mi pueblo. Estoy trayendo paz a mi pueblo. Estoy trayendo esperanza a mi pueblo. Yo soy tu esperanza, pueblo. Yo soy tu esperanza. Y en mí siempre debes confiar, dice el Señor. Toda la gloria y la alabanza para el Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Nos humillamos delante de ti. Besamos tus pies, Señor, a esta hora de la noche. Toda la gloria, los aplausos, la exaltación. Usted que nos ve por Facebook Live, yo le invito, gloria al Señor. Yo le invito humildemente que le dé un aplauso ahí en su casa. Ahí en su casa, déle un aplauso al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Todopoderoso, el Dios de nuestras vidas, el único que es digno de recibir la gloria, la alabanza y la exaltación. A Él sean todos los honores, a Él sean todos los privilegios y todos los reconocimientos. Todo sea para Él, todo viene de Él y todo vuelve a Él, para que solamente su nombre sea glorificado. Gloria al Señor Jesucristo. Llegamos a una emisión más de este Facebook Live. Gloria al Señor, por aquí por la página de Dios Fuente de Poder Bogotá, que transmitimos por la misericordia del Señor todos los lunes y todos los jueves a partir de las 5:15 de la tarde. Gloria al Señor Jesucristo. Así que le invitamos para el próximo lunes, si el Señor no ha venido, a que esté con nosotros aquí recibiendo la palabra y recibiendo del Espíritu de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Nuevamente le damos toda la gloria y toda la alabanza a Él. Hoy nos acompañó, gloria al Señor, en la parte técnica, la sierva del Señor, pastora Karen Cantillo de Álvarez, mis amadas hijas. Gloria al Señor, están en los audios, están en el video, están en toda la parte técnica, la parte de la logística. María Victoria Álvarez Cantillo y Dulce Cristina Álvarez Cantillo. La familia, gloria al Señor, sirviéndole al Señor, porque para esto es que Dios nos ha llamado, para constituirnos servidores hasta que Cristo venga. Gloria al Señor Jesucristo. Él se merece toda la gloria y toda la alabanza. Se despide de ti, tu amado pastor, por la misericordia y gracia del Señor Jesucristo. Pastor Obair Álvarez, hermano Obair Álvarez, para servirle. Gloria al Señor Jesucristo. Continuamos con la transmisión de Dios Fuente de Poder Valledupar para que siga ahí en el Facebook Live. Dios le bendiga, Dios le guarde y que pase la mejor de las noches en la presencia del amor más grande que un hombre puede experimentar en esta tierra. El amor del Señor Jesucristo. No se te olvide que este camino se camina debajo de la nube y debajo del fuego. Así se camina aquí en Dios Fuente de Poder. Dios te bendiga y Dios te guarde.